ahora es discutir acerca de corteza motora y de algunos aspectos funcionales que determinan el control de los movimientos, particularmente del control voluntario de los movimientos. ¿Okay? En ese contexto, de nuevo, hay que tener cierta plasticidad porque estamos alineados con una estructura más bien desde lo anatómico, desde el caudal a rostral. En cambio, en lo fisiológico hemos estado adecuándonos a los temas que estamos viendo. Entonces, evidentemente, esto debiera estar muy conectado con la clase de núcleos basales, de cerebelo, etcétera, etcétera. En particular, el PURBES de neurociencia tiene un par de buenos capítulos que habla sobre el control voluntario de los movimientos. El Candler también es bien bueno. Ya hay, esta página alguna vez se la he mostrado un par de veces, después la pueden buscar. Lo bueno que tiene es que tiene esquemas que con animación y que uno ve las vías y todas esas cosas anatómicas menores que pueden ser importantes. ¿Okay? Entonces, evidentemente, aquí lo importante cuando hablemos del control motor es poder reconocer las estructuras que están determinando el control central de los movimientos, con especial énfasis, ¿no es cierto?, en las cortezas motoras involucradas. ¿Ok? Pero aún así, de los aspectos que tenemos que tener en consideración respecto al control de los movimientos, y siempre nos vamos a estar refiriendo entonces al control desde los circuitos neurales, sobre, digamos, esta sinapsis neuromuscular que se da en la musculatura esquelética, recordar que tenemos, ¿no es cierto?, distintas estructuras que están dando cuenta de esto. ¿Okay? Y en general, ¿no es cierto?, lo que vamos a hablar es que cuando hablemos de movimientos, ¿no es cierto?, o más bien actividad cortical, recuerden siempre que cuando estamos hablando de movimiento, eso es movimiento voluntario. ¿Ok? Y en general, con particular énfasis cuando es movimiento de alta motricidad fina, particularmente el de las manos, el gestual, como creo lo mencionábamos en algún momento ayer. ¿Ok? Entonces, lo que llama la atención, ¿no es cierto?, es primero que esto que conocemos como la integración sensoromotora, que ya la hemos mencionado varias veces, se va dando a todos los niveles. Es decir, es muy evidente que en los circuitos espinales, los más bajos, los más simples, ¿no es cierto?, la integración sensorial es directa y uno tiene reflejos, ¿no es cierto?, protectores, etcétera, etcétera. Pero también incluso en el origen de las vías piramidales, las córtico-espinales, ¿no es cierto?, también vemos que hay una gran integración sensoromotora. Y de hecho, recuerden que lo mencionamos cuando hablamos de las vías sensoriales, que la corteza motora recibe información muy abundante desde la sensorial primaria directamente. ¿Okay? Entonces, es algo que si bien uno separa muchas veces desde el punto de vista más didáctico, si quieren verlo así, es evidente que es un loop funcional indivisible. ¿Ya? Y recordar algunos aspectos que hemos mencionado, entonces, cuando estemos hablando de la corteza motora, que incluye la motora primaria, suplementaria, premotora, presuplementaria. En general vamos a estar hablando, y aquí, dependiendo de qué tan laxo es uno en la definición, incluso podríamos incluir a la corteza prefrontal, la toma de decisión en ejecutar un movimiento, ¿ok? Pero en general vamos a estar hablando de la planificación y la ejecución, ¿no es cierto?, iniciar estos movimientos orientados a metas. ¿Ok? Y en ese contexto, estructuras subcorticales importantes van a ser los núcleos o ganglios basales, ¿no es cierto?, que nos permiten tener mucha habilidad motora, nos permiten coordinar y elegir la secuencia de movimientos, y cerebelo, que también participa en memoria procedural, participa en la coordinación y en esta, ¿se acuerdan?, esta función de error que permite incluso ir corrigiendo mientras ejecutamos los movimientos. ¿Ya? Y en el aspecto general, recuerden que la característica que tiene el sistema motor, ¿no es cierto?, es que está muy integrado desde lo más cortical hacia lo espinal y nos da mucha versatilidad, ¿no es cierto? Lo que vemos es que implementamos una gran cantidad de movimientos y los vamos adaptando a
el escenario, lo contextualizamos en virtud de la tarea que estamos realizando. Y eso nos da, ¿no es cierto?, un gran éxito en nuestro desempeño motor, ¿ya? En particular, nosotros como buenos primates somos muy buenos en la dimensión espacio-temporal, somos muy buenos para calcular distancia, el timing preciso, ¿no es cierto?, la temporalidad de los movimientos para hacer movimientos de alta precisión, y mucho de eso descansa, ¿no es cierto?, en la fineza de la sinapsis neuromuscular, en los aspectos espinales o cervicales, y cómo, ¿no es cierto?, las vías descendentes pueden tomar control de esos circuitos. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, estas vías descendentes, recuerden, ¿no es cierto?, sabemos que no se ve el cerebro, pero aquí se supone que está el cerebro. Qué raro que la figura no se ve. Pero si lo vieran acá, podríamos ver, se supone que ahí está el cerebro. Pero de nuevo, la lógica es que tenemos, ¿no es cierto?, distintos centros que proyectan río abajo y que van gobernando distintos aspectos de los movimientos. El que ciertamente llama más la atención es directamente la vía córtico-espinal, córtico-fugal se le llama también, que escapa de la corteza, porque ella, ¿no es cierto?, da cuenta de este movimiento voluntario, da cuenta de los movimientos de alta precisión, y además sabemos que esta vía, la córtico-espinal, estas neuronas piramidales grandotas de la capa 5, emiten colaterales y pueden regular el resto de las vías descendentes. La rubroespinal, la tectoespinal, eso creo que todavía no lo han visto, ¿no? Pero el profesor Francisco les va a dar una lata espantosa con una clase entera respecto a las vías, pero es importante tenerlo presente porque eso nos permite entender, ¿no es cierto?, la regulación voluntaria de muchos movimientos que son, recuerden cuando hacíamos el ejemplo de la respiración en el sistema respiratorio, sabemos que esta capacidad, por ejemplo, de hiperventilar de manera voluntaria o hacer una apnea es una colateral córtico-espinal que proyecta directo a la vía retículo-espinal, que es la que está, centro apnéutico Botzinger, gobernando los centros respiratorios. ¿Se acuerdan? Entonces, eso vemos que es importante porque tenemos una ascendencia voluntaria sobre muchas de estas vías que gobiernan los movimientos en todo su abanico, ¿no es cierto? Hay movimientos automatizados como el patrón cardiorrespiratorio, otros que son voluntarios pero automatizados como es el caminar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y aquí un aspecto que es importante que ha llamado la atención en cómo opera nuestro sistema motor es lo que se conoce como la equivalencia motora. No sé si han escuchado hablar de la equivalencia motora, ¿ya? Que es la capacidad de desarrollar una tarea de distintas maneras. Entonces, el típico ejemplo, ¿conocen esa frase? Abel was I, ere I saw Elba. La isla de Elba, Napoleón, ¿no lo suena? Bueno, dediquémonos a la neurociencia. Pero ¿no es cierto? Todos sabemos, este es el ejemplo que es lo que estamos viendo. Alguien diestro que le piden escribir una frase cualquiera. ¿Okay? Es un palíndromo por lo demás, que si uno lo lee al derecho o al revés, se lee igual. Ahora, leer, que Napoleón era muy bueno en eso. Ya, me concentro. Si uno escribe la misma frase pero con la muñeca fija, ¿no es cierto?, de restricción de movimiento, sale un poquito más rudimentaria, pero lo podemos hacer. Con la mano izquierda, con los dientes, ¿ok?, hasta con el pie. ¿Ya? Eso, seguro que todos han jugado a hacer ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, la equivalencia motora inmediatamente nos da cuenta que la planificación y la ejecución de la conducta motora, entiéndase, ¿no es cierto?, esta es una serie de movimientos orientados a una meta. Escribir esta frase es más bien abstracta y está contextualizada al escenario que estamos. ¿Okay? Entonces, evidentemente uno lo va a hacer de la manera más diestra posible, lo va a hacer con la mano, pero si hay restricción de movimiento, si a uno le amputaron un brazo, uno tiene la versatilidad de implementar esa conducta, ¿no es cierto?, esta tarea, llamémoslo así, de otras maneras. Lo que sugiere que evidentemente, ¿no es cierto?, y descansa un poco lo que yo les estaba mencionando, esta vía córtico-espinal, y que a veces uno desde el punto de vista anatómico es muy estricto en ir definiéndola, pero el sistema funcionalmente es mucho más plástico que eso. ¿Ok?
Y cuando hablamos de la equivalencia motora, hay algo que no es tan directamente claro, pero otro aspecto de la integración sensoromotora, ¿no es cierto? Porque detrás de poder escribir una frase hay una motricidad fina muy exquisita, digamos. A nosotros nos sale natural porque somos muy buenos en eso, pero realmente es una tarea que requiere una motricidad y una serie de características muy relevantes, y lo que sabemos de nuestra integración sensoromotora que nos confiere esta agudeza, ¿no es cierto?, temporal, espacial, que tenemos una serie de claves egocéntricas a través de los cuales hacemos distintos mapas topográficos de nuestro ambiente. Entonces, lo clásico es lo visual primario, ¿no es cierto?, que es determinar las distancias, los cálculos visuales que hace uno, pero también hay un montón de información propioceptiva que hacemos, que eso se hace de manera subconsciente, digámoslo así, ¿okay? Uno no hace cálculos, ¿no es cierto?, pero también sabemos que a través de señales propioceptivas uno calcula distancias desde los hombros en virtud de los ángulos de las articulaciones, y en general vamos a ser muy buenos en determinar las distancias, ¿ok? Y tenemos una serie de GPS, llamémoslo así, que no solo descansan en ese aspecto visual, que es el más evidente, sino que también hay mucho de integración sensoromotora propioceptiva e interoceptiva que nos están dando esa agudeza, ¿okay? Y ahí lo que sabemos que la velocidad y la precisión en ejecutar la tarea no van de la mano, porque la estrategia finalmente para hacer un movimiento más veloz o más preciso tiene que ver con la descarga de potenciales de acción. Entonces, en general, para un movimiento muy fino, lo que yo necesito es controlar unidades motoras muy pequeñas, ¿ok? Ahora, si yo le quiero dar mayor fuerza al mismo movimiento, eso se basa en una mayor descarga de potenciales de acción. Y esa descarga de potenciales de acción recluta otras unidades motoras, ¿ok? Y todos lo hemos experimentado, que sí, qué sé yo, están, no sé, jugando a tirar dardos, por decir algo, y uno le quiere dar a la diana justito, uno lo hace más lento. Si uno lo empieza a hacer más rápido, calcula, no calcula bien, pero ejecuta mal, ¿sí? O lo mismo de tratar de escribir o dibujar, por ejemplo, haciendo la máxima tensión. Evidentemente ese dibujo, esa escritura va a salir mucho más rústico que si uno lo hace, ¿no es cierto?, de manera más lenta y con menor esfuerzo, ¿ya? Pero esas son características que dan cuenta de cómo está operando la ejecución motora, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las cortezas motoras, entonces recuerden que estamos hablando que está en la frontera, ¿no es cierto?, del lóbulo, el lóbulo prefrontal, ¿no es cierto?, y el parietal. Aquí estaría el surco central, que es el hito. Bueno, estas cosas ustedes saben más que yo, ¿no es cierto? Pero aquí está la corteza motora primaria, la premotora y la suplementaria, ¿no es cierto? Estas son las principales áreas que formalmente vamos a incluir cuando hablemos de las áreas motoras, ¿no es cierto? Por referencia, aquí está la somatosensorial primaria, ¿no es cierto?, que es la principal entrada de M1, ¿ya? La corteza motora primaria, si bien recibe información prefrontal y evidentemente de las otras cortezas motoras, la principal entrada es somatosensorial, lo que nos habla de esta integración somatosensorial que hemos estado hablando recurrentemente. Y también hay algunas otras áreas parietales polimodales de corteza de asociación de alto orden que también están proyectando la corteza motora primaria, ¿ok? Pero en general podemos definir una corteza. ¿Saben cómo uno la define a la corteza motora primaria o no? ¿Cómo decimos que esta es corteza motora primaria versus esta que es premotora suplementaria? No, pero que eso, ¿cómo tú defines esas divisiones? ¿Cómo sabemos que esa parte es la corteza motora primaria? ¿A alguien se le puede ocurrir ese pensar? Porque se va pintando y... No, alumna favorita. Claro, eso es lo que uno va haciendo. Uno va literalmente con un electrodo de estimulación y yo voy tocando. ¿Ok? Y recurrentemente cuando toco la corteza motora primaria, yo evoco un movimiento. Yo defino que eso es una vía directa córtico-espinal que va a generar un movimiento. Y de hecho puedo ir, ¿no es cierto?, haciendo el homúnculo motor, el mapa cortical. Te digo, entonces, bueno, aquí está la cabeza, qué sé yo.
¿sí? Lo que llama la atención, creo que se lo voy a mostrar creo que se lo muestro después en otra diapositiva, pero lo menciono al tiro por si se me olvida. Entonces uno puede definir la corteza motora primaria porque va a generar un movimiento. Directamente, hay una conexión directa neuromuscular. Y las otras cortezas, ¿no es cierto?, particularmente la premotora, genera unos movimientos estereotípicos, por ejemplo, y eso también está bien estudiado, de taparse la vista. Entonces uno está, qué sé yo, puedo hacer el mapa y qué sé yo, muevo el brazo, el codo, etcétera, y yo puedo decir, bueno, aquí está el músculo motor, y cuando me salgo de la motora primaria y toco la premotora, uno ve, por ejemplo, que el voluntario se tapa la mano, independiente de dónde está la mano. Uno le dice, bueno, déjala en reposo, por acá, pero si uno toca la premotora, él hace un movimiento estereotipado. ¿Entienden lo que digo, ya? Y eso sugirió entonces que la motora primaria era una conexión directa. ¿Ok? Y de hecho, cuando yo, por ejemplo, muevo sin planificar, y me dice mueva, eso también se ha estudiado, son estudios relativamente simples, uno le dice al voluntario, mueva aleatoriamente los dedos, y uno ve que eso es corteza motora primaria exclusivamente. No se prende ninguna otra. Pero si yo le digo, ahora hay que hacer una planificación, una tarea que hay que mover, qué sé yo, anular, índice, así de manera precisa, ahí uno ve que se prende la premotora. ¿Entienden? Y eso sugiere que la premotora está involucrada en la planificación del movimiento. ¿Ok? Lo mismo que esa que yo les digo que la premotora genera estos movimientos estereotipados independiente de dónde esté o del tono muscular que hay un movimiento. Pareciera que la estimulación de la corteza premotora, que recibe mucha información prefrontal, mucha entrada sináptica me refiero, está condicionada a implementar estos, ¿no es cierto?, planes de ejecución de acción. ¿Ya? Pero bueno, la corteza motora primaria, como yo les digo, hay mucha de la evidencia surgen de accidentes, no sé, accidentes cerebrovasculares, lesiones. Entonces uno puede ir definiendo esta corteza y desde muy temprano quedó claro que habían distintas cortezas motoras, ¿no es cierto? Pero que ciertamente la más relevante para ejecutar el movimiento iba a ser la corteza motora primaria. ¿Ya? Aquí de nuevo les muestro un esquema, esto lo van a ver latamente, de lo que serían, ¿no es cierto?, las vías corticoespinal. Tenemos la corticoespinal lateral y ventral, pero no vamos a entrar mucho en el detalle a eso. Aquí está lo que yo les digo de, ¿no es cierto?, uno puede estimular, ¿no es cierto?, estimulación transcraneal con un casco magnético, una zona específica de la corteza motora, y uno puede realizar un electromiograma en el somátomo correspondiente, ¿no es cierto?, y uno puede ver que se genera efectivamente esta actividad mioeléctrica. No hay, todas las evidencias muestran que efectivamente hay una conectividad directa y nos permite definir que efectivamente una vez que hay toma de decisiones, a través de la conversación de las distintas cortezas, llega la información a la corteza motora primaria y de ahí se proyecta arriba abajo. ¿Okay? Lo que sí llama la atención es que por un lado vemos que hay una actividad de miles de neuronas, sin embargo basta con estimular una motoneurona e igual yo genero movimiento. ¿Ya? Y eso después ha mostrado que finalmente aquí la estrategia es cada neurona cortical. Cuando hable de las neuronas corticales siempre en la piramidal de la capa 5, ¿sí, no es cierto? ¿No se acuerdan del...? ¿Sí? La clásica neurona grandote que proyecta hacia abajo, siempre voy a estar hablando de esa cuando lo diga. Y cada una conecta directamente con alguna unidad motora. Pero sin embargo, cuando hacemos movimientos, particularmente movimientos voluntarios, lo que ocurre es que se activan muchísimas neuronas. Y por lo tanto generamos una orden de una gran cantidad de movimientos arriba abajo, y ahí cobra relevancia los núcleos de la base, ¿no es cierto?, que van a decir, mira, todos estos movimientos no, estos movimientos sí, y van puliendo esa imagen. ¿Okay? La estrategia de nuestra corteza motora es, cuando hay que moverse, es literalmente disparar muchas neuronas, ¿no es cierto?, disparar mucho potencial de acción, y eso genera un montón de movimientos y después los inhibimos. ¿Okay? No va desde la corteza una cosa muy precisa hacia abajo, sino que va a una ráfaga de actividad que hay que filtrarla. ¿Okay? Y eso es una de las características de
de los núcleos de la base, como le digo. ¿Ya? Eso se revela cuando hay algunas enfermedades motoras que pueden ser de la motoneurona superior o Huntington, cuando hay muertes masivas en el estriado dorsal y uno ve que, por ejemplo, la vía indirecta queda lesionada y empieza a haber un montón de movimientos erráticos porque precisamente eso es lo que ocurre. Incluso cuando soñamos, ¿no es cierto?, que a veces nos pasa que si la sensación es muy intensa, uno igual pega la pataleta en la cama, le pega ahí al nodie, apunta a eso, ¿no es cierto?, que desde la corteza motora surge un montón de actividad y que río abajo la filtramos y vamos afinando, ¿no es cierto?, esos movimientos en virtud de la tarea que se va a realizar. ¿Ya? Dígame. Cuando hablemos de sueño, como en agosto de este año, ahí lo vamos a ver, pero básicamente a nivel troncoencefálico, en la frontera de puente y el bulbo raquídeo más rostral, bueno, lo mismo, hay neuronas inhibitorias que literalmente inhiben la vía de señalización. Entonces, formalmente, cuando uno está soñando que camina, que mueve las manos, uno lo ve en el electrocorticograma y uno realmente está haciendo el movimiento, es decir, realmente uno comanda la acción. Y lo que se hace es inhibirla arriba abajo, es la misma lógica. Entonces, la corteza motora tiene una complejidad muy alta en términos de la conectividad que hay y comanda el ejercicio, digamos, la ejecución. Y es de las estructuras subcorticales la que se encarga de ir puliéndolo, filtrándolo o inhibiéndolo en el caso del sueño. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo que sí tiene que quedar claro, y eso lo hemos enfatizado bastante, así que no le dan mayor bombo, es que tenemos mapas somatotópicos, al igual que el homúnculo sensorial, tenemos el homúnculo motor, en el cual, ¿no es cierto?, las regiones donde hay mayor abanico de movimiento, mayor motricidad fina, están sobre representadas en la corteza, manos, dedos y todo lo que es gestual sobre todo. Bueno, una característica, algo que también se escribió muy tempranamente, que llamó la atención y que dio luces de que efectivamente había un mapa somatotópico en la corteza motora, es lo que se conoce como las crisis epilépticas jacksonianas, que es un patrón epileptogénico bastante particular que va recorriendo desde la corteza motora medial hacia dorsal, y lo que uno ve es que en ese tipo de crisis uno empieza a ver temblor de las manos, del brazo, y toma el cuello y toma parte de la cabeza, pero no la cara. ¿Ok? Y correlaciona muy bien con el mapa somatotópico que está involucrado en esa descarga. ¿Ok? Pero de nuevo, lo importante es tener presente que en estos mapas, ¿no es cierto?, que hay una gran cantidad de neuronas, también hay cierto grado de plasticidad, que si tenemos algo de tiempo lo vamos a mencionar, pero puede haber, ¿no es cierto?, remapeo cortical. En particular, cuando eso se ha visto en estudios en pianistas, en niños, es mucho más evidente en los chicos que están en un conservatorio de piano, y que el mapa cortical motor de las manos empieza a montar. Y eso les da mucha mayor precisión, rapidez de ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, es una suerte de paradigma en la neurofisiología, ¿no es cierto?, que mientras mayor sea el mapa cortical, mayor control y mayor precisión hay de esa función. ¿Ok? Digo. ¿Eso me está quitando el espacio a personas o poniéndose personas? Hay de todo un poco, pero empieza primero con aumento de la actividad sináptica entre las mismas neuronas, pero después recluta neuronas vecinas y literalmente se van tomando el espacio de otras. En el caso de esos estudios de los pianistas, lo que uno ve es que el mapa de la mano empieza a avanzar hacia la región del brazo y el antebrazo, que en general en el brazo y el antebrazo necesitamos muy poca motricidad fina. Por lo tanto, la verdad que no hay ningún impacto en robarle mapa a esa zona, ¿ya? Pero uno ve que literalmente aumenta el área cortical, es decir, aumenta el número de neuronas involucradas. Pero siempre primero en plasticidad, recuerden, es funcional y después estructural. Esto nunca se entiende mucho, lo voy a explicar.
lo que sí tiene que llamar la atención por cómo opera nuestra corteza es que una cosa es estimular eléctricamente un punto y poder determinar un mapa cortical, y lo otro es un movimiento voluntario. ¿Se fija? Entonces, si yo le digo a una persona, qué sé yo, lo voy a decir de otra manera, si yo estimulo una región de la corteza motora primaria y veo que la mano se mueve, ya se dorsaliza o se ventraliza, y así tal cual se hacen los experimentos, después uno le dice a esa persona, repita ese mismo movimiento. El hecho de hacerlo voluntariamente hace que haya un montón de actividad en la corteza premotora, suplementaria y, por cierto, la motora primaria. ¿Ya? Algo que no dije, pero para no olvidar lo obvio, cuando yo les decía que uno estimula la corteza premotora y se genera ese movimiento estereotipado de taparse los ojos, el movimiento se genera involucrando la corteza motora primaria. Es decir, si yo estimulo la premotora, pero le pongo una gotita de anestésico a la corteza motora primaria, el movimiento no se ejecuta. ¿Ok? Es a través, entonces, la corteza premotora, la suplementaria, a través de la motora proyectan hacia abajo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, independiente de los mapas somatotópicos, lo que estoy tratando de mostrar en estos esquemas es que cuando vemos la actividad, por ejemplo, en la corteza motora primaria, y que si hay un movimiento cualquiera, uno ve que se activan un montón de neuronas distintas, ¿ok? Que involucran todas las cortezas motoras, no solo la primaria. Y ahí es cuando hablamos de los mapas topográficos, que son los mapas funcionales. Entonces una cosa es el mapa somatotópico, que es el clásico homúnculo motor primario, y otro es el topográfico, el que te da cuenta de, mira, aquí se activó esta neurona, esta neurona, esta neurona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que involucra un proceso mucho más complejo. Y lo que se ha podido hacer, al menos en ratas, pero no se ha podido hacer en primates ni en humanos, es, imaginémonos que este patrón, ¿entienden lo que estoy mostrando aquí? ¿No? Esto sería, cada uno serían distintos tipos de neuronas, y estas espigas es proporcional a la frecuencia de descarga. Entonces podríamos tener un mapa topográfico que la supinación de la mano involucra la neurona 25, la 32, con estos tipos de descarga. Entonces lo que llama la atención es que para otros tipos de movimientos, las mismas neuronas están participando también, pero con distintos tipos de descarga. ¿Ok? Evidentemente, ese patrón, esa sinfonía, ¿no es cierto?, está orquestada y proyecta por el homúnculo motor primario. ¿Ok? Pero lo que observamos es que los mapas funcionales, estos mapas topográficos de distintos músculos pueden sobreponerse, y además para un mismo músculo, para un mismo tipo de movimiento, puede haber un distinto patrón de descarga en un contexto distinto. O basta con que yo haga el mismo movimiento pero con más fuerza o con otra orientación o con otra intención, y la descarga también puede variar. ¿Ok? Eso, digamos, ¿qué es lo que está detrás de esto que les estoy diciendo? Es que realmente hay el trabajo, la circuitería de las cortezas motoras es mucho más compleja. ¿Ya? Entonces, para no quedarnos con esta idea de que está este homúnculo motor que da cuenta del movimiento, porque cuando es un movimiento voluntario, involucra conducta orientada a una meta, involucra planificación, memoria, y eso recluta un montón de otras neuronas. ¿Sí? Y entonces, cuando hablamos de las áreas, ¿no es cierto?, las cortezas motoras, casi tan llamativo como la ejecución propiamente tal de la corteza motora primaria está la planificación. ¿Ok? Entonces, de nuevo, en el esquema típico, recuerden que rostral al surco central encontraríamos la corteza motora primaria, la premotora, que a veces uno, ¿no es cierto?, la divide en la dorsal y la ventral, la rostral dorsal, las cuatro coordenadas, la suplementaria, y todas están participando en distintos aspectos de la ejecución de esa conducta orientada a meta. ¿Ok? Entonces, sabemos que el área premotora dorsal, aquí estoy simplificando un poco porque hay cierta especificación de tareas entre la corteza premotora dorsal más rostral y caudal, pero en general podemos decir que ella está muy conectada con los núcleos basales, recibe entradas subcorticales desde los núcleos basales, y está muy asociada a la selección de acciones que vamos a realizar.
¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan en los esquemas cuando hablamos de los núcleos basales decíamos que proyectaban a tálamo y corteza? Bueno, la corteza que proyecta es premotora dorsal principalmente, ¿ok? Entonces está participando en esa conexión con los núcleos basales y recibe mucha información de áreas de asociación de alta complejidad en integración sensoromotora, particularmente propioceptiva, auditiva y visual, que hace mucho sentido porque son, ¿no es cierto?, las integraciones sensoriales que nos permiten finalmente ejecutar un patrón de movimiento en virtud del equilibrio, las distancias, ¿no es cierto?, los límites que hay en el ambiente, etc. ¿Ok? La corteza premotora ventral participa más en los ajustes que hay que hacer. Entonces con la premotora dorsal, ¿no es cierto?, participa más bien en esta planificación, y la ventral en empezar a ajustarse a esa acción que vamos a emprender. ¿Ok? Y en particular, esto creo que lo mencioné, parece ayer, que en particular en ajustar, por ejemplo, la forma de la mano. Eso siempre se menciona porque son los experimentos que se han hecho, pero también es ajustar posturas corporales, etc. Es, dado que se nos viene una acción determinada, orientada a una meta precisa, la premotora ventral es la que también empieza a generar movimientos anticipatorios que nos ayudan a ejecutar bien esa conducta. ¿Sí? La corteza premotora ventral también recibe información indirecta vestibular, entonces también permite hacer mucho esos ajustes. Por cierto, lo típico es cuando si uno se está parado en una base baja y tiene que hacer fuerza, uno antes de hacer la tarea cambia la postura. ¿Okay? Esos ajustes, esos ajustes previos involucran el área premotora ventral. ¿Okay? Y como yo les mencionaba, creo que lo mencioné, yo no sé lo que pienso y lo que digo, soy un desastre. Que aquí también está descrita la neurona en espejo. ¿Okay? El estudio de la neurona en espejos nace en un grupo italiano en Milán, que estaban precisamente estudiando en un mono que estaba entrenado distintos ajustes de la mano. ¿Ok? Y esto lo cuenta el mismo experimentador. Está, digamos, en la entrevista ñoña que se le hace en la revista Neurociencia. Y él dice que en el recreo de los experimentos, que si yo en el experimento le ponen el casquito al mono y le tiran un cubo, le tiran un triángulo, le tiran una pelotita, etc. Hacen una pausa y él se pone a comer un plátano y el mono lo mira y se le empieza a activar la corteza motora y en un patrón de movimiento que asimilaba el movimiento de él comer el plátano. ¿Ok? Y a raíz de eso se empezaron a dar cuenta que el mono, cuando veía algo que le hacía sentido, se activaban estas neuronas. ¿Ok? Por eso sugirieron ellos que eran neuronas en espejo. ¿Ya? Que por supuesto, ¿no es cierto?, los anatomistas que no cachan ni uno dijeron, no, pero eso no puede ser porque esto es premotor. Pero de nuevo, recuerden que el cerebro es mucho más plástico de lo que creemos y en la práctica sabemos que eso es así. ¿Ok? Ahora, por otro lado, la corteza suplementaria, ¿no es cierto?, que está más hacia el lado de la corteza singular, participa en la preparación, en la planificación de este movimiento. No es una sutileza, porque esto es seleccionar las acciones, pero otra cosa es preparar implementar ese plan, y particularmente participa, por ejemplo, en la memoria de esa secuencia, en memoria procedural y en los ensayos. Cuando uno le piden, por ejemplo, este ejemplo que yo les decía, si a mí me dicen, estamos viendo, si yo tuviese corteza cerebral, entonces serían ya, mueve sin ningún propósito, totalmente aleatorio las manos, veríamos solo corteza motora primaria. Si después usted me dice, ya el dedo 1, 2, 3, me van diciendo 1, 3, 4, 5, eso ya es planificar y veríamos corteza premotora. ¿Ok? Y si yo dijera, ya, pero esperen, déjenme ensayar y empezar a sin mover la mano, a hacer, se vería la corteza suplementaria que se mueve. ¿Ok? Y eso ha cobrado mucho revuelo, que se han hecho estudios con animales con deportistas de alto rendimiento. Hay una tenista, Bianca Andreescu, una tenista rumana que es canadiense, la campeona de US Open, la última campeona que le ganó Serena Williams. Y participó en un estudio en que que de alguna manera muestran que el hecho de ensayar una rutina, ¿no es cierto?,
visualizarla, sin practicarla, optimiza la comunicación de suplementaria con premotora y motora y después se ejecutan mejor. ¿Okay? Algo que también hacen, por ejemplo, los gimnastas olímpicos, los saltadores ornamentales, que es ensayar una rutina sin ejecutarla, y si lo hacen varias veces, después ejecutan mejor. ¿Ok? Eso de alguna manera se cree que tiene que ver con la comunicación que hay entre suplementaria, premotora y motora en la implementación de ese plan. ¿Ya? Entonces, para que sepan, se dice que, digamos, las evidencias apuntan que es bueno ese tipo de ensayo que uno hace, ese ensayo mental de darle una vuelta a las cosas, aparentemente genera que después uno pueda o contribuya a que cuando se implemente realmente ese plan de movimiento, se implemente mejor. Es algo muy similar que lo que ocurre en la vía perforante en el hipocampo, que es cuando uno memoriza cosas. Entonces, 3x1, 3x2, y después uno la implementa, le sale más fácil. ¿Okay? Es más o menos esa misma lógica, no sé si me sigue. ¿Okay? Entonces, la motora suplementaria participa ciertamente en la planificación, al igual que en la premotora, por ejemplo, uno las ve, imaginémonos que, miren, esto es motora 1, premotora y suplementaria, le estamos poniendo así, área suplementaria. Imaginémonos que aquí nosotros como investigadores le decimos al voluntario, ahora quiero que ejecutes, ¿ok? Por lo tanto, ahora quiero que ejecutes implica que la motora primaria empieza a disparar a alta frecuencia. Pero antes de la ejecución uno ve que la suplementaria y la premotora están disparando. ¿Okay? De hecho, la motora primaria también dispara un poco antes. Y mucha gente dice, bueno, la motora primaria también participa en la planificación. Ese es el paradigma, digamos. Si aumentó su actividad antes de la ejecución, es planificación. Durante la ejecución, evidentemente, es la vía corticoespinal que está enviando la información. ¿Ya? Pero ciertamente, premotora y suplementaria uno ve que están, ¿no es cierto?, activas, esto estamos hablando en escala de milisegundos, digamos, momentos antes de ejecutar la conducta. Cuando uno ya empieza a tomar la decisión, cuando la información viene desde corteza prefrontal, cayendo hacia parietal, ya uno ve que premotora y suplementaria están activas. ¿Ok? La motora suplementaria, que está un poquito más frontalizada, la premotora suplementaria, participa en esta memoria procedural, en el aprendizaje, y va reforzando estos movimientos estereotípicos. ¿Ya? De nuevo, cuando son patrones de movimiento como de gimnasio, saltos ornamentales, mientras más uno los hace, uno ve que la presuplementaria está participando, se activa más, y uno ve que descarga más y de alguna manera ayuda a la suplementaria, a la premotora, y esta información va convergiendo hacia la motora primaria y se ejecuta eventualmente de una manera más exitosa. ¿Okay? Y la otra corteza que formalmente no se incluye dentro de las áreas motoras, pero cumple un papel importante, es el giro cingulado o corteza cingulada, no sé cómo, obviamente que todos estos nombres, si el profesor Pérez dice distinto, como diga el profesor Pérez, por cierto, ¿sí? El nombre va a ser lo de menos en ese contexto, ¿ya? Pero recuerden, ¿se acuerdan de la corteza singular que va justo por arriba del cuerpo calloso? ¿Okay? Entonces está la singular posterior y la anterior, aquí le mencionan como rostral y caudal, pero es lo mismo. Pero, ¿qué es lo que sabemos de la corteza singular? La corteza singular conectivamente está muy estrechamente relacionada con el hipocampo, memoria y con los circuitos de emociones. De hecho, formalmente es parte del sistema límbico. ¿Ok? Y lo que sabemos que la corteza singular, y esto quizás es más la anterior, la rostral, digamos, participa en la contextualización de los escenarios, ¿ya? Y tanto en el procesamiento de las emociones y en el contextualizar el escenario es lo que yo alguna vez les mencioné cuando hablaba de los núcleos basales. No es lo mismo estar, qué sé yo, haciendo una clase que uno ha hecho 20 veces, hacerla por primera vez delante de puro experto, o bailar cueca en el colegio o en el mundial de cueca, no sé, por decir algún ejemplo bobo, ¿no? Pero esa contextualización que genera un mayor estrés, y dependiendo de cómo uno corticalmente puede manejar el estrés, favorece que uno ejecute mejor la conducta o no. ¿Ok? Y en general la corteza singular muestra que
Más bien, los registros de corteza singular muestran que esta corteza se activa más cuando a uno le hace sentido lo que está haciendo y uno lo tiene en una altamente valorado alcanzar esa meta. ¿Ok? Entonces se menciona mucho como, les voy a mencionar también que hay muchas llegadas monoaminérgicas a esta región que son los circuitos de motivación que también proyectan a la corteza singular. ¿Ya? Pero en el fondo es que las cosas cuando nos hacen sentido empezamos a ejecutarlas mejor. ¿Se acuerdan que yo, espero que haya sido aquí, que alguna vez les mencioné la historia de unos estudios de, creo que era la Universidad de Conce, con una viejita mapuche que estaba deprimida, que no lo podían, esto lo comenté acá, ¿no? Y que después fue donde una machi, que el médico estaba súper picado, y dice, ¿cómo anda esta machi que le pegó con unas plantitas? Lo decía de esta manera, ciertamente. Pero estaba picado, porque él decía, nosotros le hicimos un tratamiento convencional con la depresión, y la vieja no estaba refractaria al tratamiento. Después fue donde la Machin, que hizo un rito así, Jodorowsky diría medio psicomágico, pero fue algo que le hizo sentido en su composición y realmente hubo una remisión de la depresión. Y en ese contexto, la corteza singular de esta veterana mapuche, como lo estaban haciendo el escáner, estaba más activa. ¿Ok? Entonces la corteza singular, si bien, de nuevo, formalmente no es corteza motora, se incluye dentro de la circuitería, de la neurofisiología de la conducta motora, porque dado que estamos hablando de movimiento voluntario, es decir, que está orientado a una meta, pegarle una pelota, escribir, lo que sea, si es lo que estamos haciendo nos hace sentido, la corteza singular se involucra y mejora la sincronía entre premotora, presuplementaria, suplementaria y motora primaria. ¿Sí? Miren, esto es lo que yo le estaba diciendo recién. Cuando vemos a nivel exclusivamente cortical, ¿ya? Voy a simplificar para no darle la lata experimental, ¿no es cierto? Pero podemos saber de manera bastante asertiva qué neuronas proyectan a las distintas regiones, ¿ya? Y sabemos que a la corteza motora primaria, entradas a la corteza motora primaria, la más relevante es la somatosensorial primaria. ¿Ok? Y en la primaria, la información rústica, cruda, no hay un procesamiento somatosensorial. ¿Ok? Casi análogo a lo que ocurre en un circuito muy sencillo espinal en que la aferencia sensorial se trepa por el ganglio raíz dorsal y directamente hace un reflejo monosináptico con la motoneurona. ¿Sí? La analogía es similar. ¿Ok? La principal entrada es somatosensorial, por lo tanto, digamos, nos muestra esto que yo les digo hasta la náusea, ¿no es cierto?, que hay integración sensoromotora, pero también vemos que hay un montón de regiones de cortezas de asociación altamente elaboradas que proyectan también a la corteza motora. En particular, por ejemplo, de la vía visual dorsal, ¿se acuerdan? La mesoparietal, la temporal, que proyectan a esta región y de aquí se vuelcan a la corteza motora. Más allá que esa información después vaya a la corteza prefrontal. Pero lo que nos dice esto es que la corteza motora está recibiendo per se el circuito, ¿no es cierto?, intracortical en M1, está procesando esa información ya antes que la corteza prefrontal le dé una orden. ¿Ok? En contraposición que la corteza premotora, independiente cuál sea, que recuerden es más bien planificación, sus principales entradas son desde corteza prefrontal. Que la corteza prefrontal sí que es, ¿no es cierto?, ese aspecto voluntario, consciente de estar planificando, categorizando, decidiendo voy a hacer esto primero, después flexibilidad mental, mejor voy a hacer esto primero, dado que todo eso conecta masivamente con la corteza premotora y eso ajusta muchísimo todos los aspectos que tienen que ver con la planificación. ¿Ya? También se ha visto que y aquí de nuevo depende de los criterios de clasificación, pero dentro de las fronteras de las cortezas premotoras está, ¿se acuerdan que ayer yo les mencionaba el campo visual frontal, que es el que nos orientaba, ¿se acuerdan de eso que nos orientaba la atención? Bueno, eso también está participando en esta región, y se sabe que las cortezas premotoras están involucradas en nuestra capacidad atencional y cuando orientamos nuestra conducta hacia algo, independiente que sea incluso en ejecución motora, la corteza motora se prende.
Es decir, cuando usted, por ejemplo, si alguna vez abren un libro y estudian, están orientados a eso, y incluso estando quietos, la corteza motora está participando en esa capacidad atencional. ¿Ok? Y lo otro, que es algo que también vamos a mencionar después, la corteza premotora está participando indirectamente en la memoria de trabajo, que es un tipo de memoria muy específico, es distinta a la memoria procedural y a la memoria declarativa, es una memoria de información. ¿Saben lo que es la memoria de trabajo? ¿O no? Es una memoria que se llama memoria de trabajo porque es información relevante para ejecutar una tarea. Y si ejecutamos una tarea, esa memoria desaparece inmediatamente. El ejemplo que a mí, de esto vamos a hablar cuando hablemos de corteza prefrontal en agosto, pero quizás el ejemplo más ilustrativo de eso es cuando uno le dicen, qué sé yo, te llamó tu mamá o tu viejo que no sé, un problema en tu casa, tenés que llamar al 9864321. Y uno dice, chuta, pasó algo, y uno se queda con esa información. Y usted llama, hace la tarea, inmediatamente se lo olvidó el número. ¿Sí? Bueno, no inmediatamente, pero saben a lo que me refiero. Eso es la memoria de trabajo, que es una prerrogativa de la corteza prefrontal dorsolateral que conecta con corteza premotora, y la corteza premotora pareciera que ayuda a mantener la memoria de trabajo. ¿Ya? De nuevo, ¿a qué apunta eso? ¿Qué es lo que le quiero apuntar? A que si bien formalmente es corteza motora, recuerden que en realidad más que motora deberíamos hablar de ejecutiva, porque muchos de estos aspectos son ejecución de una conducta, pero no es una conducta locomotora, no hay movimiento, pero igual participan estas cortezas. ¿Entienden lo que digo, no? Bueno, por cierto, de nuevo no lo estoy mencionando, pero la interconectividad entre las cortezas motoras, premotora dorsal y ventral, suplementaria, motora primaria, es bastante robusta, y quizás después de la entrada de S1 de la somatosensorial primaria a la motora, sus principales conexiones son con premotora y con motora suplementaria. Ok, aquí yo empiezo a enredar con los nombres. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y respecto a las entradas ahora subcorticales, ¿no es cierto? Recuerden que aquí las entradas van a venir pivoteadas por tálamo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la conexión con cerebelo, con los núcleos basales, siempre es a través de tálamo, pero sabemos también que hay, es muy específica, la premotora está conectada vía talámica con cerebelo, la suplementaria con los núcleos basales, ¿no es cierto? Y todas estas conexiones son recíprocas, ¿ok? Entonces uno habla de loop córtico, estriatal cortical, cerebelo, córtico cerebelar, córtico cerebelo cortical, y todas esas variantes están presentes, que sabemos que, de nuevo, en memoria y aprendizaje, estas vías son importantes en consolidar precisamente nuestra memoria procedural. ¿Okay? Miren, bueno, respecto a la corteza motora propiamente tal, ya recuerden este esquema, lo hemos visto varias veces, sobre todo cuando empecemos a hablar de corteza prefrontal, traten de recordarlo, ¿no es cierto? Siempre que al menos yo le hablo de corteza, hay neocorteza, ¿no es cierto? Y la característica que son 6 capas. En el caso de las cortezas motoras, particularmente la motora primaria, aquí están las neuronas, ¿no es cierto?, piramidales, capa 5, estas son las que proyectan a todas las estructuras subcorticales, estriatales, tectum, tálamo, bulbo raquídeo, puente, médula espinal. ¿Ya? Entonces cuando hablemos de, siempre que ustedes tengan que hacer un análisis, ¿no es cierto?, escarbar un poco en proyecciones desde corteza a estructuras subcorticales, siempre van a salir de la capa 5, es una característica de la neocorteza. ¿Ok? Y por eso, como yo le mencioné alguna vez en una clase, particularmente la corteza motora primaria, la capa 5 es mucho más grande que en cualquier otra corteza. ¿Ok? En contraposición que la capa 2, por ejemplo, también hay neuronas piramidales, pero el grueso de la fisiología de la capa 2 es comunicarse con
las áreas corticales vecinas ipsilaterales, por el mismo lado. Entonces ustedes debieran esperar que, además de tener una gran capa 5, haya en la corteza motora, al igual que en la premotora, una gran capa 2 también, porque sabemos que hay mucha conversación entre ellas. ¿Okay? O cuando decimos la principal entrada a la corteza motora primaria es la somatosensorial, que está ahí al ladito por el otro lado del surco central, ustedes tienen que apostar que esa comunicación va a ser por capa 2. ¿Okay? Unos axones que salen y se meten y hay una conexión a través de capa 2. ¿Okay? Y la capa 3, que también es relevante, es la que conecta contralateralmente, es decir, hacia el otro hemisferio, a la otra corteza homóloga. ¿Ya? Y eso es particularmente llamativo porque se sabe que dentro de las características plásticas que tiene nuestro cerebro puede haber lo que se conoce como recableado, rewiring. Es decir, que si uno tiene una lesión en la corteza motora primaria, se robustecen las proyecciones contralaterales y la corteza motora primaria del otro lado, a través del cuerpo calloso, empieza a hacerse cargo de esa pega. ¿Okay? Eso ocurre, va a depender de la magnitud de las lesiones, obviamente. Pero en general, cuando hay una lesión en la corteza motora primaria, uno ve que algunas de las neuronas de la capa 5 de la corteza premotora y suplementaria empiezan a hacer funciones de capa M1, pero también la contralateral proyecta. ¿Ok? Y ciertamente, ¿no es cierto?, en un esquema, lo más llamativo de la capa de la corteza motora primaria es el tamaño de las piramidales de capa 5. Estas son las más grandes, son las más imponentes. ¿Ya? Las únicas, hasta donde yo sé, las únicas neuronas más grandes que estas son las motoneuronas de la médula espinal en el asta ventral del circuito. Entonces, la motoneurona superior y la inferior son las dos neuronas, hasta donde yo sé, las dos neuronas más grandes que hay en el sistema nervioso central. ¿Ok? Y en particular lo que sabemos es que lo que sabemos es que hay distintos tipos de neuronas en la capa 5. ¿Ya? Entonces, y es bastante estereotipado. Entonces sabemos que, por ejemplo, en la vía, lo que va a ser la vía córtico-espinal, la neurona de la capa 5 tienen una citoarquitectura muy particular en que hay un axón muy robusto, aquí no se ve por el corte, esto es cámara lúcida, pero el territorio dendrítico va hacia capa 1 muy fuertemente. En cambio, las neuronas que proyectan hacia tálamo, ¿no es cierto?, vías córtico-talámicas, tienen un territorio dendrítico proximal mucho más claro, las córticos-striatales son similares, las córticos-cerebrales, etcétera, etcétera. Hay una adaptación, los que son súper expertos en citoarquitectura de la corteza, adivinan, no, esta es una piramidal que proyecta tálamo a qué sé yo, núcleos basales, o es córtico-espinal, de acuerdo a la arquitectura que tiene la neurona. ¿Okay? Y de hecho, no sé si en la clase cuando hablamos de... Hicimos una clase de como fisiología de la neurona, esa es la primera clase, en que yo les mostraba unos esquemas que súper estereotipados, que llegan las proyecciones glutamatérgicas acá, las GABAérgicas acá. ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, finalmente, ¿qué es lo que quiero que quede claro? Que cuando hablamos de las motoneuronas de la capa 5, estamos hablando de una población tremendamente heterogénea. Entonces hay que ser mucho más exquisito cuando uno está mencionando las características de la neurona. ¿Ya? Es como decía Kandel, que es un premio Nobel de Neurociencia del libro, él decía, decir las motoneuronas de la capa 5 hacen esto, es como decir, qué sé yo, a todos los chilenos les gusta la U, que probablemente es casi cierto, pero nos falta que, ¿se fijan? Hay una diversidad muy grande de motoneuronas. Ya estamos hablando de la capa 5, probablemente en todos los aspectos de la circuitería neuronal. ¿Ya? Lo que les quería mencionar, que es algo que llama la atención, estos son estudios, de nuevo, probablemente no están en los libros, esto es una revisión del 2017, pero una colección de estudios de los últimos 10 años que muestran regulación monoaminérgica de la actividad de la corteza motora primaria. ¿Ya? ¿Y a qué es lo que nos referimos? ¿Cuáles son las monoaminas? Dopamina, serotonina, noradrenalina e histamina. ¿Ok? Que son, ya lo vamos a hablar cuando hablemos de sueño y de vigilia, pero ¿se acuerdan? Área tegmental ventral, el inicio de la vía mesocorticolímbica. ¿Ok? Entonces, las mismas neuronas
del área tegmental ventral que descargan dopamina en accumbens, ¿no es cierto? Y esta sensación de placer, etcétera, etcétera, descargan dopamina también directamente en esto es la neurona piramidal en la motora primaria. ¿Ok? Locus ceruleus y la noradrenalina, hay una vía ceruleo-cortical que está muy... Entonces esto tiene que ver con motivación sobre conductas. ¿Ya? Y hay una sincronía porque imagínense, la misma neurona del área tegmental ventral que proyecta accumbens y después a órbito frontal, ¿se acuerdan algo de mesolímbica? Esa misma neurona dopaminérgica proyecta directamente a motora primaria. También recibe desde el locus ceruleus que tiene, es el sustrato del foco atencional. ¿Ok? Y eso es tan así que, recuerden, yo se lo he mencionado varias veces, el modafinilo lo que afecta los niveles de noradrenalina en la corteza prefrontal. ¿Ok? La serotonina tiene un aspecto motivacional muy grande. Quizás el contraejemplo de las depresiones serotoninérgicas, la fluoxetina, hablan bien del ese papel de la serotonina. Y la histamina, desde el hipotálamo posterior tuberomamilar, ¿no es cierto? También es un tipo de neurona que descarga cuando estamos con mayor vigilia, mayor motivación. ¿Ok? Y lo que es interesante de lo que se conoce como la regulación monoaminérgica, ¿no es cierto?, es que lo que observamos es que cuando hay mayor descarga de estas monoaminas como reguladores de la neurotransmisión, se optimiza la habilidad motora. ¿Ok? Y en algunos casos hay más descarga de dopamina, particularmente cuando lo que estamos haciendo además nos gusta. Entonces uno ve que hay mucha dopamina y serotonina cuando es algo que nos gusta y además estamos altamente focalizados, uno ve que hay noradrenalina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y no es solo hacia las neuronas piramidales de la capa 5, también a las de la capa 2, etcétera, pero acuérdense que la 5 es la relevante porque es la que, ¿no es cierto?, a ella converge el plan ejecutor, sino que lo que vemos es que cuando hay descarga de estos núcleos troncoencefálicos sobre la corteza motora primaria, hay una mucha mayor sincronía en la actividad de todas las cortezas motoras. Entonces uno ve que a medida que va aumentando la regulación monoaminérgica, las cortezas motoras, lo que se conoce como, bueno, es sincronía temporal de la descarga, no sé cómo le puse, necesito la ya. Spike time synchrony. Es tal cual eso, ¿no es cierto? Uno ve que hay sincronía temporal en la descarga y eso optimiza, eso va aparejado cuando uno estudia en el animal o en el voluntario, uno ve que está adquiriendo la destreza motora. ¿Ya? Y de hecho va en ese orden, se sincroniza mejor con premotora, con suplementaria e incluso con corteza prefrontal. ¿Ok? Y uno ve que realmente uno se ve la actividad, ¿no es cierto?, que está totalmente sincrónica y eso va aparejado con un mejor desempeño motor. En el caso que la conducta ejecutiva no involucre una acción motora, sino que pueda ser una tarea abstracta pero orientada a una meta, responder una prueba, por ejemplo, también ocurre que el desempeño cognitivo en esa tarea mejora cuando está sincronizada las cortezas motoras con la corteza prefrontal y entre ellas. Por eso, para enfatizarle que capaz querían llamarse cortezas ejecutivas, porque son de tareas orientadas a algo. Lo que pasa es que por una cosa experimental uno estudia tareas, ejercicio físico, porque es más fácil de evaluarlo. ¿Ya? Y lo otro que también es algo que uno lo experimenta, ¿no es cierto?, que particularmente dopamina y serotonina descargan más con cosas que nos gustan. Y eso, ¿no es cierto?, también es otro de los argumentos que apuntan a nos sale bien lo que nos gusta o lo que nos motiva. ¿Ok? Y generalmente lo que ocurre es que si hay algo que nos gusta, recuerden que una huella digital de eso es la descarga de dopamina en el núcleo accumbens. Entonces uno ve de sincronía, aparte de esta sincronía con la descarga de dopamina en el núcleo accumbens, y además el área tegmental ventral estimula locus ceruleus, y por lo tanto el locus ceruleus nos focaliza más también. Entonces lo que nos gusta nos sale mejor y tendemos a estar más focalizados en eso. Entonces si, por ejemplo, tienen que estudiar fisiología o anatomía, como les gusta más la fisiología, estudian más, se preparan, le compran un whisky al profesor, etcétera, etcétera, y les va mejor. En cambio, si uno está haciendo algo que no le gusta, el desempeño no va a ser tan bueno. ¿Ok? Lo que siempre ha sido complicado, que es lo que uno espera secretamente, es
si uno pudiese manipular lo que nos motiva, que es algo que comentamos con alguien en algún recreo, pero eso evidentemente es algo subcortical que no controlamos. No podemos controlar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos motiva, lo podemos regular voluntariamente, pero eso, el hecho concreto, que esto determina mucho el éxito en la ejecución de esta tarea. Y de nuevo, les enfatizo, tanto a nivel motor, físico, como de una tarea más bien cognitiva orientada a una meta. ¿Ah? Mira, esto es lo que, no sé quién preguntó, respecto a la plasticidad de la corteza motora primaria. ¿Ya? Eso también está bastante estudiado. Esto es un guiño a unos experimentos bien antiguos en que en la corteza motora en la rata, ¿no es cierto?, uno ve que el mapa cortical que controla la pata anterior, el antebrazo de la pata anterior, de las whiskas, de los bigotes mecanoreceptores y de la región periocular, que también tiene unas pestañitas bien mecanosensibles, todos estos mapas están juntos, ¿ok? Y uno puede hacer, así como hacemos el homúnculo, uno habla del ratúnculo, tal cual, ¿ok? ¿Y qué es lo que uno hace? Uno le puede cortar los bigotes a la rata, que es lejos su principal... Las ratas son lejos olfativas, esa es su principal modalidad sensorial, pero el aspecto mecánico de estar con las whiskas, con las vibrisas, tocando el suelo, es también uno de sus principales sistemas de navegación. Y lo que se observa es que cuando uno le corta los bigotitos a la rata, no inmediatamente, pero muy rápidamente, los otros modalidades sensoriales se toman ese territorio. ¿Se fijan? Entonces ahora corteza y estas motoneuronas de la capa 5 de una región que originalmente proyectaba hacia las vibrisas y las permitía moverlas y estar tanteando, ahora están siendo controladas, o están controlando más bien otras regiones, periocular o los brazos, y uno ve además que cuando ocurre ese remapeo, la rata cambia su conducta. Entonces en vez de andar, porque ya no tiene los bigotes, y tantea más con las patas, por ejemplo. ¿Ok? Y eso ha llamado la atención porque también se ha visto que hay unos estudios que se han hecho en Francia que se les hace a la gente la tercera edad y la cuarta edad, 65 y 80 años, se le hacen lo mismo que yo le estaba diciendo, uno le asigna número a los dedos y empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Es como un juego, empiezan a aparecer 1, 3, 5 y uno tiene que empezar a, ¿no es cierto?, mover el dedo que te están indicando. Y ese tipo de ejercicio hace que aumente el mapa cortical que controla las manos. ¿Ok? Y lo que uno observa, que en el fondo lo que ocurre ahí es que ese mapa cortical se va tomando literalmente, y en realidad lo que ocurre es que se están reclutando motoneuronas de otras regiones. Entonces, por ejemplo, la motoneurona de la capa 5 que controla el hombro, que casi no tiene pega, está ahí tamborileando, parece estudiante de medicina, llega a la de la región digital y la recluta y se incorpora al circuito. Y eso implica que uno empieza a mejorar la destreza motora. Y eso se está ocupando por una lógica, que es una hipótesis bien simplona, pero tiene bastante sustrato, que es, si es más grande el mapa cortical, hay menos chances que un infarto lo involucre completamente y que haya pérdida total de la funcionalidad. Igual es una lógica bien sencilla que se pudo demostrar en ratas, en monos, y ahora se está haciendo con humanos. ¿Okay? Y, como les digo, el estudio es en Lyon, en la Universidad de Lyon, en Francia, y efectivamente estamos hablando de personas de 65 años para arriba y ya hay plasticidad sináptica estructural, o sea, plasticidad estructural, quiero decir. ¿Ok? Eso. Ahora, respecto a las vías piramidales, estas vías corticoespinales, nosotros estamos hablando de todo lo que está ocurriendo en la corteza propiamente tal. Recuerden, aquí no quiero elaborar mucho, pero porque seguro que lo van a ver en detalle, pero cuando estamos hablando de las vías piramidales siempre va a ser lo clásico, que es la córtico-espinal lateral, que decusa ya a nivel de la médula espinal, eso igual lo han visto, ¿no? La córtico-espinal medial, o ventral, perdón, y lejos la lateral es la más robusta, es más o menos el 80-85% de todas las proyecciones, involucra, ¿no es cierto?, las salidas a nivel
sacro, luminar, torácico. La vía córtico-espinal ventral o anterior es más bien cervical superior. También hay una vía que es la córtico-vulvar, que son proyecciones a los núcleos de los nervios craneales, el hipoglosal, que van a controlar entonces movimiento más bien facial, y por lo tanto cuando uno ve en el mapa cortical ustedes debieran tener claro que básicamente lo que es de cervical para abajo son las vías o tractos córtico-espinales, no sé cómo les dirá Pérez, y lo que es más bien facial es córtico-vulvar, porque ese control, ¿no es cierto?, lo están confiriendo los nervios craneales, no los espinales, ¿sí? Y lo que sabemos también, lo que yo les decía, que en estas vías córtico-espinales, recuerden que hay colaterales que van, por ejemplo, reclutando el núcleo rojo a nivel del puente, y de aquí además surge la vía, ¿no es cierto?, rubro espinal, etcétera, etcétera, ¿ya? Y que nos permite entender cómo podemos regular algunas funciones que son relativamente autónomas, ¿ya? Y cuando vemos la caída de, ¿no es cierto?, la vía córtico-espinal, lo clásico, ¿no es cierto?, independiente que sea la ventral o la lateral, ¿no es cierto?, por aquí vendría la vía córtico-espinal, ¿no es cierto? Recuerden que la sinapsis es una sinapsis divergente que no solo impacta directamente en la motoneurona, sino que también está interactuando con al menos dos tipos de interneuronas, ¿ok? Con la clásica interneurona, la que se conoce como la 1A, no sé cómo hacer la nomenclatura, aplíquenle la nomenclatura de Pérez a esto, ¿sí? ¿La vieron la interneurona 1A, Rencho? Bueno, pero lo que sabemos es que dentro del circuito de la médula espinal, recuerden que hay interneuronas eminentemente locales que conectan, por ejemplo, los reflejos monosinápticos, que conectan la sensorial, que entró, no sé, aquí estaría el núcleo, el ganglio de la raíz dorsal, y esa interacción directa con la motoneurona, también hay una interneurona que está mediando la señalización. Esa interneurona recibe también una sinapsis córtico-espinal, y también las interneuronas que conectan que contralateralizan, que depusan, no sé cómo se dice, ¿ya? Pero aquí lo que está detrás, de nuevo, algo que lo mencionamos, ¿no es cierto?, que dado que el circuito espinal es tan eficiente en este aspecto espacio-temporal de la ejecución de movimiento, etcétera, etcétera, lo que vemos es que la vía córtico-espinal se hace cargo del circuito, toma control, pero no hay, digamos, la estrategia, que suena bastante lógico, no es tener algo completamente desconectado de la vía espinal, sino que dado que el circuito espinal funciona muy bien para los reflejos, para esos aspectos somatotópicos, tomamos control de eso si es que el movimiento involucra esa zona, ¿sí? Y lo que sabemos también es que ahí hay la sinapsis neuromuscular entre la motoneurona espinal alfa y la fibromuscular está sujeta a potenciación a largo plazo, y que con el entrenamiento eso se va haciendo cada vez más fino, ¿ya? Aquí les voy a mencionar algunos aspectos nomás, precisamente para esta lógica de que sabemos que la vía córtico-espinal involucra movimiento fino. Entonces todo lo que sea, ¿no es cierto?, una tarea fina es córtico-espinal. Entonces esto son unas caricaturas de un tipo de experimento que se hacía en que uno ponía, ¿no es cierto?, un pedacito de pepino, de una fruta, en un pocillo, y el mono tenía que sacarlo. Y después le ponen una gota anestésico local en M1, anestesian el circuito, y el mono inmediatamente, teniendo el propósito, en vez de hacer un movimiento fino, lo hace mucho más rústico. ¿Qué es lo que pasa también cuando hay, por ejemplo, un infarto cerebral que involucra corteza motora primaria y el paciente tiene movimiento, pero movimiento rústico? Entonces, en vez de escribir de manera pulcra, no sé, agarra el lápiz de manera mucho más rústica, ¿ok? Y eso nos muestra que está esa plasticidad, y que a través de otra vía, la equivalencia motora, lo que les mencionaba al principio, ¿ok? Muy bonito. Y otra cosa que también es importante, que apela a esto, que las neuronas de la corteza motora primaria son
son muy distintas entre sí, una población bien heterogénea, que incluso en un movimiento que puede ser hacia un lado o hacia el otro, vemos que descargan distintos tipos de neuronas o la misma neurona con distinta frecuencia de descarga. Es decir, lo que pareciera es que las neuronas en la corteza M1 codifican la magnitud y la dirección de los movimientos. ¿Ya? Entonces, mucho más complejo que simplemente reclutar, qué sé yo, la mano para ejecutar una conducta, porque si es reclutar la mano para hacer un movimiento hacia acá o hacia allá, son distintos tipos de neuronas y esas neuronas descargan de distinta manera. ¿Ok? Que esto es más o menos lo mismo. Se hacen experimentos que tú tienes, esto originalmente se hicieron con monos, ahora se hacen con humanos, con esta resonancia, ¿no es cierto? Y tú tienes que mover una suerte de joystick en distintas direcciones. ¿Ok? Y uno ve, ¿no es cierto? Evidentemente es un movimiento voluntario orientado a una meta, mueve los 90 grados, mueve los 180. Uno está midiendo la actividad de las neuronas y uno ve que las neuronas, las motoneuronas, por ejemplo, para hacerlo bien sencillo, de el mapa que gobierna la mano, dentro de ese subgrupo de neuronas hay neuronas que descargan preferentemente cuando el movimiento es a 150 grados respecto del ortocentro, otras a 45, etcétera, etcétera. ¿Entienden lo que digo? ¿Ya? Entonces, eso de nuevo nos muestra que hay muchas neuronas a cargo de muchos aspectos específicos. Ya, y con esto vamos a terminar porque tiene una cara que la corteza motora y frontal no está funcionando. Esto es lo que yo ya les mencioné hace un rato. ¿Lo mencioné o lo mencioné? ¿Sí? De nuevo, por un lado es muy claro que existe el homúnculo motor y la mapa cortical primario. ¿Ok? Si a mí ustedes me piden movimientos aleatorios de los dedos, lo que veríamos es actividad en la corteza motora primaria exclusivamente. ¿Ok? Si ahora es un movimiento planificado, yo te digo, tienes que mover 2 veces el índice, 1 vez el pulgar, 3 veces el anular, inmediatamente uno ve que se recluta la corteza premotora. ¿Ok? Y cuando estamos ensayando, lo que uno ve es que la corteza suplementaria es la que está activando. ¿Ok? Y lo que llama la atención de eso es que si uno ensaya varias veces, la suplementaria está activa y cuando lo ejecutan mejor. ¿Ok? Eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aparte de entusiasta.